Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. En el curso de Física Fundamental, en esta guía número 2, vamos a aprender sobre la aproximación de números decimales. La parte decimal en una cantidad numérica está nombrado según su valor posicional. En este caso, al primer decimal, o sea, al primer número que se localiza después del punto decimal, se le llama décima. En este ejemplo, la décima es 9. Al segundo decimal se le llama centésima, en este caso es 0. Al tercer decimal se le llama milésima. Antes del punto decimal tenemos la parte entera, que en este caso es 318. Y luego del punto decimal tenemos, valga la redundancia, la parte decimal. Que ya sabemos que el primer número es décima, el segundo centésima y el tercer número milésima. Vamos a aprender a redondear los números decimales. Para redondear un número decimal nos vamos a fijar en el siguiente número que vamos a eliminar. La primera regla o la regla número 1 dice lo siguiente. Si el dígito, o sea, el decimal que vamos a eliminar es 0, 1, 2, 3 o 4, el decimal a redondear se quedará igual. Observemos en este caso cómo aproximar a décimas. Veamos en este ejemplo número 1. Tengo la cantidad numérica y como primer paso la vamos a copiar. Y debo de aproximar esta cantidad a una décima. Quiere decir que en la parte decimal únicamente vamos a dejar un número, una décima. Vamos a dar cuenta y vamos a circular el número que representa a la décima. En este caso, el número 3 es la décima. Ahora que ya sé quién es la décima, voy a fijarme y a observar el siguiente número. En este caso, el número que sigue después de la décima es 2. El número 2, si nos damos cuenta, el número 2 es menor a 3. Menor a 5, perdón, es menor a 5. Entonces, el número 3 se va a quedar igual y nuestra cantidad ya redondeada me quedaría de la siguiente forma. Entonces, copiamos la parte entera, copiamos el punto decimal y únicamente copiamos la décima, porque el número que está después de la décima es menor a 5, entonces nuestra cantidad no sufre ningún cambio, únicamente en la parte decimal se copia la décima y el resto de decimales ya no se copian. Y esta sería mi respuesta. Veamos. Ahora la aproximación a centésimas. ¿Qué quiere decir a centésimas? Quiere decir que mi cantidad debe de tener únicamente 2 decimales o 2 números decimales. En este caso, mi cantidad es la siguiente. Vamos a circular el número que representa a la centésima. Significa que debo de circular el número 3, porque en este caso 3 representa la centésima. Y vamos a observar
el número que le sigue a la centésima, que en este caso, el número que le sigue es el número 4. Ahora, si nos damos cuenta, 4 es menor a 5. Entonces, mi centésima no sufre ningún cambio y mi resultado quedaría de la siguiente forma. Únicamente copiamos la parte entera, el punto decimal y 2 decimales. El resto de decimales no se copian. Y esta sería mi respuesta. Observemos cómo sería la aproximación a milésimas. ¿Qué significa aproximar a milésimas? Significa que mi cantidad tendrá que quedar con 3 decimales. Entonces, como yo quiero redondear a milésimas, mi cantidad es la siguiente. Vamos a observar el número que representa las milésimas y vamos a circularlo. En este caso, mi milésima es este número 4. Esta es la milésima. Y el número que le sigue a 4 es otro 4. Y en este caso, 4 es menor a 5. Entonces, mi cantidad no sufre ningún cambio y únicamente debo de copiar la parte entera, el punto decimal y 3 decimales. Tenemos que tomar en cuenta que el número que le sigue al número que yo quiero redondear debe ser menor a 5 para que mi cantidad no sufra cambios. Observemos ahora esta regla de aproximación. Dice, si el dígito que le sigue al decimal a aproximar es igual o mayor a 5, al decimal a aproximar se le suma 1. ¿Qué quiere decir esto? Veamos este ejemplo en donde quiero aproximar decenas. Recordemos que las decenas es el primer número decimal después del punto, un decimal. Si yo quiero aproximar mi décima, lo primero que debo de hacer es circular mi décima. En este caso, mi décima es 2. Ahora, debo de observar el siguiente número después de 2. En este caso, mi siguiente número es 8. Y 8 es mayor a 5. Entonces, mi décima va a sufrir un pequeño cambio. Y como 8 es mayor a 5, quiere decir que el 2, al 2 que es mi décima, le vamos a sumar 1. Entonces, mi cantidad queda de la siguiente forma. Tengo que aumentar 1 a 2. Entonces, copio la parte entera, el punto decimal, y en lugar de la décima 2, como le tengo que aumentar 1, entonces sería 3. Y el resto de decimales ya no los debo de copiar. Mi cantidad ahora entonces es 5.3, porque el
número que estaba después de la décima es mayor a 5. Entonces, en lugar de 2, ahora vamos a tener 5.3. Veamos ahora qué pasa si quiero aproximar las centésimas. Centésimas, recordemos que en la parte decimal debemos de tener dos números o dos cifras. Entonces, como quiero aproximar la centésima en esta cantidad, voy a fijarme en mi centésima. En este caso, la centésima es 3. Y observemos el número que le sigue a 3. En este caso, es 7. Y 7 es mayor a 5. Entonces, ahora el 7 le aumenta más 1 a 3, más 1. Entonces, mi cantidad ahora, ya aproximada, quedaría así. Copiamos la parte entera, en este caso es 10, el punto decimal, copiamos nuestra décima que es 6 y nuestra centésima, recordemos que le debemos de sumar 1, entonces en lugar de 3 me quedaría 4 y 10.64 sería mi nueva cantidad. Observemos ahora la aproximación de las milésimas. Recordemos que el número que está después del número que yo quiero aproximar debe ser 5 o mayor a 5. Observemos. Quiero aproximar esta cantidad a milésimas. Quiere decir que en la parte decimal me tienen que quedar 3 números decimales. En este caso, vamos a circular el número que representa la milésima. En este caso es 7. Y el número que le sigue a 7 es 5. Y si nos damos cuenta, 5 es igual a 5 y la regla de aproximación dice que si el número es 5 o mayor a 5, entonces le sumamos 1, en este caso a la milésima. Entonces, 5 hace que a 7 le sumemos más 1. Entonces mi cantidad ahora me quedaría de la siguiente forma. Copiamos la parte entera, que en este caso es 0, el punto decimal, la primera décima, la segunda centésima, y ahora vamos a copiar la milésima, pero ya no vamos a copiar 7. Recordemos que le sumamos 1 y en este caso queda 8. Y esta sería la cantidad, ahora ya redondear. Y el resto, si hubieran más decimales, ya no se deben de copiar. Espero que esto les haya servido, hayan comprendido. Si hubieran dudas, pueden comunicarse a los números de teléfono que aparecen en las guías. Espero les sirva para poder resolver sus actividades. Gracias por su atención y hasta la próxima.